Lamentablemente, el proyecto de presupuestos para el 2009, que debemos debatir en su totalidad la próxima semana, no ha llegado a tiempo para asumir la crisis y ha sido confeccionado en buena medida por parte de los miembros de un gobierno cuando tenían el impacto de que esa crisis no existía. Esta confianza se refleja en el propio informe económico y financiero de los presupuestos cuando dice que la trayectoria de ajuste de la economía española alcanzará su mínimo a mediados del 2009, iniciando ya en la segunda mitad del año un proceso de recuperación compatible con el retorno a ritmos de crecimiento del PIB real próximos al del potencial en el 2010. Es evidente que estas propias previsiones del informe económico y financiero de los presupuestos han sido corregidas por la opinión del Gobierno y que duda cabe por la opinión de organismos internacionales acerca de cuál es el futuro de nuestra economía. Son presupuestos sin perspectiva, a nuestro juicio, o si lo prefieren, o incluso está mejor dicho, con perspectivas irreales. El proyecto, a nuestro juicio, nunca ha tenido visos de credibilidad, pero además en las últimas semanas ha quedado superado y destrozado por la propia necesidad y prioridad de actuar contra la crisis. Los presupuestos, por otra parte, significan una continuidad en las políticas de gasto, excepto el aumento del presupuesto destinado a prestaciones, donde el Gobierno parece tener más interés en pagar a desocupados que en sentar las bases para impedir que haya desocupados, excepto en esta modificación. El gasto, insisto, es puramente una continuidad en cuanto a sus políticas y consecuentemente se desaprovecha una oportunidad para utilizar el instrumento presupuestario como instrumento de actuación de su política económica. Por otra parte, no parece, y esta es también nuestra opinión, respecto a la estructura propia del Gobierno, que la estructura administrativa que cuelga del Gobierno sea una estructura administrativa ajustada a la crisis. Han aumentado la duplicidad operatoria de la Administración Central con la Administración de las comunidades autónomas y para hacer frente a la crisis necesitamos una Administración Central del Estado más ágil y eficaz, y su estructura, a nuestro juicio, debe simplificarse, debe clarificarse sus prioridades, y eso tampoco está contemplado en los presupuestos para el 2009. Estos presupuestos, y esta es una razón muy fundamental
para Convergència i Unió, por otra parte, incumplen el mandato de la Cámara del 17 de septiembre de este mismo año, cuando, como consecuencia de un texto de moción propuesto por Convergència i Unió, se aprueba por unanimidad lo siguiente: el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar, junto con el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el 2009, un análisis actualizado de la situación que atraviesa la economía española y de las previsiones del Gobierno para el inmediato futuro, y B, las propuestas frente a la crisis destinadas a afrontar a lo largo de la legislatura el nuevo ciclo económico caracterizado por la caída de la actividad y la destrucción de empleo, las cuales, entre otros ámbitos de actuación, deben contemplar, y a continuación se detallaban aquellos ámbitos donde, a juicio de Convergència i Unió primero y después a juicio mayoritario, casi unánime, de la Cámara, se entendía que debía presentar al Gobierno unas medidas económicas. Yo creo que la discusión de los presupuestos es incluso superflua. Lo que hay que discutir en estos momentos es la política económica del Gobierno, discutir realmente si tiene política económica. No hablo de las medidas financieras, hablo de política económica, hablo de esa política económica destinada a combatir la parada de la actividad económica y destinada a combatir la destrucción de empleo que afecta en estos momentos a nuestra sociedad. Eso no existe y el Gobierno incumple, por tanto, el mandato congresual, el mandato de este Parlamento de presentar, junto a los presupuestos, ese análisis actualizado de la situación económica que atraviesa España y, al mismo tiempo, las propuestas que quiere hacer frente. Como cualquier empresa, el Gobierno, y ese era el espíritu y la letra de nuestra moción del 17 de septiembre, tiene que hacer su propia prospección de lo que va a ser los próximos años y presentar su plan. Y los presupuestos para el 2009 no deberían ser otra cosa que la concreción contable del primer año del plan de acción, del plan de relanzamiento de la economía, del plan de choque, que debería contener las medidas que en su propio día estimuló esta Cámara. Finalmente, los presupuestos tampoco incorporan el nuevo sistema de financiación para las comunidades autónomas y para las corporaciones locales. E incluso hay una discrepancia de Convergència i Unió con el Gobierno respecto a los compromisos sobre inversiones del Estado en Cataluña contemplados en la disposición adicional tercera del Estatut, que ya viene manteniéndose en anteriores
ejercicios presupuestarios y que recuerdo haber hablado ya de ello en esta misma sala el día de la presentación de los presupuestos generales del Estado. No contempla el sistema de financiación para comunidades autónomas y corporaciones locales y en contra de lo que se ha dicho por parte del Partido Popular y en ocasiones también por parte de voces del Partido Socialista Obrero Español, más que nunca es necesario que los presupuestos y, por tanto, las medidas económicas incorporen la financiación de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. ¿Por qué? Porque una de las consecuencias más notables de la crisis económica o consecuencias en plural son las consecuencias sociales, y es evidente que la factura del gasto social hoy corresponde en su mayor medida a los gobiernos de las comunidades autónomas que no al gobierno central. Ergo y consecuentemente, este presupuesto para el 2009 debería contemplar, junto o en las medidas económicas para afrontar la crisis, también las medidas referentes al nuevo sistema de financiación para las comunidades autónomas. Por todas estas razones, Convergencia y Unió va a presentar una enmienda de la totalidad y, por supuesto, va a votar en favor de la devolución de los presupuestos generales del Estado para el 2009. Esta actitud poco receptiva respecto a los presupuestos, por las razones señaladas, va acompañada en cambio de una actitud positiva de Convergencia y Unió respecto a la convalidación de los reales decretos del Gobierno en relación a las medidas adoptadas para combatir la crisis financiera. Convergencia y Unió va a votar favorablemente a la tramitación de esos decretos ley y, como ya expliqué esta mañana después del encuentro con el presidente del Gobierno, vamos a participar en la concreción de lo que ayer presentaba en esta misma sala. A nuestro juicio es necesario que sea el Banco de España, como organismo independiente, el que en cualquier caso intervenga, porque es quien conoce más la situación contable de los propios balances de las entidades financieras, en la adjudicación de los créditos a entidades bancarias y en los créditos de estas entidades bancarias a particulares y a familias, por tanto, y a empresas. Por tanto, sí a la convalidación de los decretos reales, decretos ley sobre medidas financieras, no a los presupuestos generales del Estado, por las razones que he intentado explicar. Y